países latinoamericanos? Bueno, lo primero es que el modelo neoliberal, o el neoliberalismo, es una política económica que está al servicio fundamentalmente de la tasa de ganancia del capital. Hay una adecuación de la economía o de las economías. Ellos lo llamaron reformas estructurales, muy inspiradas en lo que se llama el consenso de Washington, que a mi modo de ver tiene tres grandes puntos de apoyo. Es un trípode: es el libre comercio de mercancías y servicios, el libre flujo de capitales y las privatizaciones. Digamos que esos se volvieron como los ejes de todas estas reformas. En el fondo de todo esto pues significaba, por supuesto, también extraer al Estado del papel que juega en la sociedad, dejando áreas de bienestar general prácticamente por cuenta de agentes privados, eliminando los aranceles, por supuesto, al sacar al Estado de áreas de bienestar general, disminuir el gasto fiscal en lo social, y fue una adecuación del Estado precisamente a algo que el capital necesita en el mundo, que es tener un único mercado. ¿Sí? El sueño del capitalismo es un mercado universal, único. Claro, un mercado donde no todos concurrimos en igualdad de condiciones, sino que, entre otras cosas, pues principalmente son los grandes países y las grandes empresas de los grandes países los que van a terminar imponiéndose en ese mercado, que no se libra en igualdad de condiciones. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Bueno, digamos que estas medidas que se aplicaron para desarrollar libre comercio, libre flujo de capitales, privatizaciones, disminución del papel del Estado, disminución del gasto fiscal social, una política monetaria y una política cambiaria al servicio de este proyecto. Porque un capital que viene a estos países, si no tiene una política monetaria y una política cambiaria a su favor, pues no viene. Entonces todo había que adecuarlo a esos intereses. Pero lo más importante es que esas medidas, esas reformas que se hicieron a instancias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de la Organización Mundial del Comercio, con los tratados de libre comercio se vuelven inamovibles jurídicamente. Y lo más importante es eso: hoy Colombia podría reversar el neoliberalismo. Si nosotros 5, los que estamos acá, o 6, fuéramos el Congreso de Colombia, se para alguno de ustedes y dice: propongo que se derogue el neoliberalismo, y hacemos así, se acabó. Pero cuando ya eso se lleva a tratado de libre comercio, todas esas normas que están en los tratados, que son tratados de 24 capítulos, que son tratados con miles de cláusulas ordinales, numerales, notas de pie de página, cartas adjuntas, archivos anexos, listados especiales. Eso es una cosa como el directorio telefónico, incluida la misma letra del directorio telefónico. Es un tratado de libre comercio. Muchos de ustedes que están en la universidad ahora no participaron en los debates que hubo en la época de la discusión y la negociación del TLC con los Estados Unidos, y estas son cosas que de pronto comienzan a olvidarse, o que las nuevas promociones académicas no conocieron con detalle. Esos tratados elevan a norma constitucional las disposiciones neoliberales, porque cuando un país como Colombia, en su ordenamiento jurídico, firma un tratado de libre comercio, se vuelve algo irreversible, infinito, y en lo que llaman el bloque de constitucionalidad, que no lo puede modificar ni el legislativo ni el ejecutivo. Es decir, aquí en Colombia podría haber algún gobierno de izquierda, del polo, con el Congreso en mayoría, con el presidente que no podría reversar el TLC así nomás, pues tendría que tomar una decisión y correr los riesgos que eso significa, que lo declaren del eje del mal, o que tiene armas de destrucción masiva, o cualquier cosa de esas, ¿cierto? Pero lo que hacen realmente los tratados es coger el neoliberalismo y colocarlo en un estadio jurídico en el cual ni el ejecutivo ni el legislativo pueden modificar. Además de que los tratados, pues por supuesto, tienen infinito número de gabelas adicionales para el desarrollo del capital y de las naciones más poderosas en el marco de los ejes que yo he señalado. Okay.
Vale, la segunda pregunta es, ¿qué diferencia existe entre los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea? Realmente las diferencias no son sustanciales. Y es más, hay capítulos, como por ejemplo el capítulo lácteo, o los capítulos de propiedad intelectual, o algunas otras cosas en materia de inversiones, que pueden ser al final de cuentas más desequilibrados a favor de la Unión Europea y en contra de Colombia, que en el mismo caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, el patentamiento de medicamentos es algo que, por la presencia de los laboratorios europeos en esta rama de medicamentos que es tan fuerte, entiendo que las condiciones las endurecieron muchísimo más, ¿sí? Pero digamos una cosa, estos tratados son en general tratados de protección de inversiones, porque el libre comercio prácticamente ya está. ¿Sí? Es decir, a esto lo que le falta bajar de aranceles. Colombia acaba de hacer una reforma estructural arancelaria en noviembre del año pasado y bajó los aranceles que en promedio estaban en el 12% al 8%. O sea que aquí ya tenemos prácticamente libre comercio, y con eso, cuando usted tenga una revaluación de más del 8%, ya entra como que si no pagara impuesto. Entonces, realmente estos tratados son tratados de protección de inversiones. En ese sentido, los europeos tienen intereses muy amplios en Colombia, empezando por las empresas españolas. El mismo Santos acaba de hacer un gran seminario, una gran reunión en España con las empresas españolas interesadas en los negocios. Dentro de esta lógica de protección de inversiones, lo central es que los inversionistas que llegan a estos países no vean modificadas las condiciones bajo las cuales llegaron. Me explico. Por ejemplo, llega a aprobarse la ley de reforma a la educación superior que permite las universidades con ánimo de lucro, y vienen empresas europeas o norteamericanas a esto, y mañana se reversa esa ley. Si Colombia tiene que seguirle manteniendo esas condiciones a esas empresas, o de lo contrario, en ambos tratados hay mecanismos suficientes de lo que ellos llaman protección de inversión.